Epílogo. Un par de orcos robustos arrastró a Giselle por el patio y la arrojaron ante el estrado construido para los dos elfos oscuros que acababan de proclamarse duque y duquesa de Nesme. Las gentes susurraban que ella era una alta sacerdotisa de Yod. El otro era el jinete del dragón, con su espada estrellada y el extraño escudo que variaba de tamaño a voluntad de su dueño. A un lado del estrado, un agonizante Holenfirt estaba encadenado a un poste. En el otro lado se amontonaban los cadáveres, entre los que había muchos amigos de Giselle. ¿Eres una jinete de Nesme?, preguntó el Drow. A Giselle le costó comprender sus palabras debido al fuerte acento del otro. Soy Giselle, comenzó a decir, pero el orco a su lado le propinó una patada en las costillas que le cortó el aliento. ¿Eres una jinete de Nesme?, repitió el Drow. Sí, jadeó esta. ¿Dónde está el Drow? Giselle le miró sin comprender. El Drow que luchó a vuestro lado, aclaró el jinete del dragón. Giselle la miró, aturdida, intentando pensar con rapidez. Drizzt Do'Urden, presionó el Drow. ¿Quién? Nada más hablar, el orco le arreó un puñetazo en la cara que la arrojó al suelo embarrado. El orco la cogió por la cabeza y le restregó la cara en el lodazal. Luego comenzó a golpearla contra el suelo, una y otra vez hasta que el Drow le ordenó que se detuviese. ¿Drizzt Do'Urden?, preguntó. No sé, comenzó Giselle, escupiendo barro, pero el orco la volvió a agarrar con brusquedad, interrumpiendo su discurso. No, dijo el Drow y el orco se quedó quieto. No conseguirás que diga nada así, repuso el Drow. De pronto, esbozó una sonrisa cruel. Por otra parte, me divierte, adelante. El orco incrustó la cara de Giselle en el barro una vez más, y la emprendió a golpes con ella. Luego tiró de su cabeza hacia atrás, y volvió a hundirla en el barro. La mantuvo allí y la mujer comenzó a asfixiarse, la boca y las fosas nasales taponadas por el cieno. Forcejeó desesperada e intentó romper la presa del orco, pero en vano. Estaba convencida de que iba a morir. Entonces, el orco tiró de su cabeza hacia atrás de nuevo de tal manera que se encontró contemplando a los dos Drow. Todavía no conoces la respuesta a mi pregunta, ¿verdad?, comentó el Drow con tranquilidad. Giselle lo miró sin responder. El Drow hizo un gesto y arrastraron a un niño de unos 7 u 8 años ante ella. ¿Drizzt Do'Urden?, preguntó el Drow. Giselle solo tenía ojos para el niño. Matadlo, ordenó el Drow, sin más. No, chilló Giselle cuando un orco cerca del niño llevó su hoja afilada a la garganta de la criatura. ¿Drizzt Do'Urden? Se fue. Hace días. ¿A dónde? Giselle vaciló. ¿A dónde?, gritó el Drow, y se acercó al borde del estrado. Cuando Giselle siguió en silencio, hizo un gesto al orco. Giselle sabía que los orcos mantenían cautivos a muchos más niños. ¿Al norte?, gritó. Fue al norte, en busca de ayuda para Nesme. ¿Drizzt Do'Urden?, insistió el Drow. ¿Un elfo oscuro? ¿Al que llaman Drizzt Do'Urden? Drizzt, sí, admitió ella. Me salvó en el bosque, él y sus compañeros. Acudieron a Nesme y nos ayudaron. Y fue al norte, a buscar ayuda. A suplicar a los enanos de Mithril Hall, creo. La respuesta contrarió al Drow. Se sentó, refunfuñando y quejándose. Has tardado demasiado en responder, le dijo al final a Giselle. Mátalo, ordenó al orco. No, chilló Giselle, pero el orco sobre ella volvió a hundirle la cara en el barro y no tuvo que asistir a la ejecución del niño. A pesar de ello, oyó su grito de dolor y lo vio, inmóvil, en el suelo, cuando el orco tiró de su cabeza una vez más. Será mío, le aseguró el Drow duque de Nesme a la sacerdotisa a su lado. No volverá a eludirme. En ese momento, otro elfo oscuro se acercó al estrado. Tenemos 600 prisioneros, anunció. El resto está muerto. Demasiados, replicó el duque de Nesme. Seleccionad a los más fuertes para que trabajen como esclavos. Haz lo que quieras con el resto. Giselle se dejó caer en el lodazal, abrumada por la maldad del elfo oscuro ante ella. Había estado en muchas batallas a lo largo de sus 25 años de vida, pero le costaba asimilar el despliegue de crueldad, las atrocidades cometidas por un ser tan sorprendentemente hermoso. ¿Qué hacemos con él?, preguntó el orco, señalando a Holenfirt. Crucificadlo ante la entrada principal de la ciudad, repuso el Drow sin vacilar. ¿Y ella?, intervino el orco que sujetaba a Giselle. Que viva, dijo el duque. Para Giselle, esa orden la abocaba al más cruel de los destinos. El alflín con apariencia de ogroide dejó atrás el lugar donde había estado preso Wulfgar y corrió pasillo abajo hasta desviarse por un pasadizo lateral mucho más estrecho que el anterior. Regis había explorado la zona a fondo, y con los orcos y otros monstruos persiguiéndolos de cerca, con lanzas volando cerca de sus cabezas, él y Wulfgar consiguieron traspasar una puerta. Puerta que Regis cerró de golpe,
corriendo el pestillo. «Sigue», le dijo a su amigo, y reanudaron su carrera. «¿Cómo lo has hecho?», preguntó Wulfgar mucho más adelante y tras haberse desviado por varios pasadizos laterales hasta alcanzar un área lejos de la zona habitada, aunque sus perseguidores lo seguían de cerca. Regis se despojó de la capucha de verdugo, la tiró al suelo y se tocó la cabeza, en el lugar donde llevaba su gorra mágica. Recuperó al momento su aspecto natural, pero sin cambiar de tamaño, tan alto como Wulfgar y más robusto. Parecía un niño humano gigantesco. «Me temo que tendrás que cargar conmigo», dijo el alflín gigante. La poción. Se encogió dolorido. La cadera le emitió un curioso chasquido y a continuación fue el hombro, conforme se disipaban los efectos mágicos de la pócima. «¿Regis?», preguntó Wulfgar, mientras sujetaba a su amigo, quien parecía a punto de desplomarse. «Odio esa poción», balbuceó Regis, y se mordió el labio cuando su rostro comenzó a agitarse. Entonces, se tambaleó hacia un lado al intentar dar un paso con una pierna que, de golpe, se le había cortado. Tras ellos, oyeron a un goblin gritar. «¡Allí están! ¡Allí!». Wulfgar, todavía algo maltrecho a causa de sus heridas sin cerrar del todo, se echó al alflín al hombro y comenzó a correr. Regis seguía sufriendo convulsiones y se retorcía sin cesar. «No todo crece o mengua a la vez», jadeó el alflín. Wulfgar bajó al alflín y lo sujetó ante él. El semblante del bárbaro se contrajo en una mueca de espanto al contemplar la transformación de su amigo. La mitad de Regis parecía demasiado pequeña. O quizás la otra mitad fuera demasiado grande. «Sigue corriendo», balbuceó Regis. «Izquierda, puerta». Wulfgar apretó el paso, y algo más adelante, derribó la puerta señalada por Regis, tras la que recorrió un largo y tortuoso pasadizo. Ya habían perdido de vista la puerta, pero por detrás los goblins los seguían de cerca. Wulfgar miró hacia atrás, temeroso de las lanzas enemigas. «Ya puedo correr», anunció Regis, en un tono de voz que recordaba al de siempre. Wulfgar lo dejó en el suelo y le empujó hacia adelante. «Odio esa poción». «¿Y por qué la tomas?». «Porque soy un poco bajo para hacerme pasar por un verdugo ogroide», aclaró el alflín. Y tuve miedo de que Wulfgar no mostrase el terror adecuado. «Terror», repitió el bárbaro con una carcajada. «Nunca dejarás de sorprenderme, amigo mío». «Seguro que los orcos están de acuerdo», repuso Regis. Tiró de Wulfgar para tomar un nuevo pasadizo lateral. Llegaron pronto a una arcada que daba paso a un túnel en pendiente, más amplio y de aspecto más natural. Wulfgar miró a Regis, pero el alflín también estaba en terreno desconocido, porque no había podido llegar más allá en las exploraciones previas a la ejecución de su plan. A su izquierda, el túnel descendía abruptamente hacia una oscuridad más densa que la que les rodeaba. «A la derecha», concluyó Wulfgar, al advertir la expresión confundida del alflín. «Estamos a mucha profundidad, apenas puedo ver lo que tengo delante». «Es posible que nos lleve de vuelta a los dominios de los goblins», señaló Regis, y Wulfgar se encogió de hombros. Prefería correr ese riesgo a seguir descendiendo. Tomaron el túnel de la derecha, ascendiendo de forma constante, pero al cabo de 100 pasos toparon con un gran grupo de monstruos, orcos y ogroides, demasiado numeroso para abrirse paso luchando. La persecución se reanudó. Algo más adelante, pasaron por el pasadizo que los había conducido hasta allí, pero lo dejaron atrás por el temor a encontrarse con el otro grupo perseguidor. Corrieron por el túnel hacia abajo, donde comenzaban a escasear los líquenes luminiscentes, y la oscuridad se hizo más espesa. «Corro a ciegas», avisó Wulfgar, y Regis notó que el bárbaro comenzaba a ir más despacio. No se podían detener, ni retroceder. Regis tiró del bárbaro hacia una ramificación más nivelada y algo mejor iluminada debido a la presencia de algunos líquenes luminiscentes. Con suerte, los orcos pasarían de largo. Incluso era posible que los ogroides se hartasen de tanta persecución y decidiesen volver a casa. Siguieron hacia adelante, con Regis atento tanto a lo que tenían por delante, como por detrás. Por fortuna, miraba hacia adelante en el momento en que agarró a su amigo para que se detuviese. «Wulfgar», gritó, aferrándole el brazo y dejándose caer a tierra. El bárbaro aún dio un paso más por inercia, y se volvió para mirar a su amigo. Se quedó paralizado al reparar en el motivo que había llevado a su amigo a detenerse con tanta urgencia. Estaba al borde de un precipicio que se abría ante una gran caverna, con el suelo muy abajo. Oyeron a sus perseguidores acercándose con rapidez. Regis miró alrededor. «Siempre hay una salida», murmuró, más para sí mismo que para Wulfgar. «Ajá», exclamó, al advertir la existencia de una corta repisa, que arrancaba a espaldas de Wulfgar, justo a la izquierda, por encima de la larga caída. «Ve», dijo Regis.
Contra la pared todo lo que puedas. Wulfgar observó la repisa con recelo. Seguía sin ver bien, pero sí lo bastante para darse cuenta de que la repisa tenía un recorrido de apenas un par de pasos. Por detrás de ellos, un orco los distinguió y dio la voz de alerta. «No servirá de nada», exclamó Wulfgar. «Nos han visto». «Ve», insistió Regis, y lo empujó hacia la repisa. «Va, pero si no conduce a ningún sitio», se quejó Wulfgar. «Mejor les hacemos frente aquí». «No», suplicó Regis. «Muévete». Sin más argumentos, Wulfgar acabó por recorrer la repisa, aunque a los 2 metros tuvo que detenerse. Allí acababa la repisa. Miró hacia Regis, pero su amigo seguía en el túnel. El bárbaro oyó un grito. «Un orco». Y no parecía estar muy lejos. «Te mataré», replicó Regis con un gruñido. Entonces, el alflín se deslizó por la repisa junto a Wulfgar. «Así acabé con el ogroide verdugo», explicó al bárbaro, que seguía sin entender la maniobra de su amigo. El alflín le mostró un pequeño vial. Regis le guiñó un ojo y al oír que se aproximaban pisadas, se asomó al túnel y arrojó el vial. El cristal se hizo añicos contra el suelo del túnel, y Wulfgar percibió un repentino y breve centelleo. «¿Qué?», comenzó a preguntar al bárbaro, pero lo interrumpió el grito sorprendido del orco, al que siguió el ruido de algo cayéndose y más voces sorprendidas de orcos que se aproximaban. El orco apareció de pronto, y no se detuvo hasta caer por el precipicio. Y tras el primero, llegó el resto, todos intentando detener su carrera clavando las uñas en el suelo, pero sin lograrlo. Uno intentó clavar su daga en la piedra, y en la escasa luz, Wulfgar distinguió una lluvia de chispas. Pero tampoco pudo detenerse, y acabó precipitándose al vacío. Uno tras otro, fueron cayendo los orcos. Un ogroide lo hizo agarrado a un orco, y tras la improbable pareja, lo hicieron otros, que volaron hacia el lejano suelo de la inmensa caverna. La amplia cámara ante ellos se hizo eco de los alaridos y los nauseabundos impactos de los cuerpos chocando contra la piedra. El silencio que siguió, solo lo interrumpieron los sollozos de una de las criaturas, que, al parecer, había sobrevivido a la caída. «Vamos», dijo Regis. «Con cuidado». Wulfgar siguió al alfling y lo vio agacharse, saltar desde la repisa y deslizarse un trecho al aterrizar. Wulfgar llegó al borde, se agachó y tanteó el suelo ante él. «Hielo». Con un vistazo al vacío a sus pies, siguió el ejemplo de su amigo hasta reunirse con él. «¿Qué pasó con el carcelero ogroide?», preguntó al alfling. «Tomé el lugar de uno de los goblins», explicó Regis. «Maté al otro con una ballesta y el ogroide no lo tomó a bien». «Te embistió», repuso Wulfgar, intentando recordar lo que había visto desde el carro cuando se encontraba bajo el goblin moribundo. «Y yo me encontraba en el centro de la sala. Delante del foso», señaló Wulfgar, adivinando la maniobra de su amigo. «Entonces creaste tu capa de hielo y el ogroide patinó hasta caer al foso. Junto a sus moles sombrías que tenía de mascotas», dijo Regis. El alfling echó a andar con Wulfgar a su lado. «¿Moles sombrías?», preguntó Wulfgar con incredulidad. «Pequeñas», aclaró Regis. «Atrapadas en un foso con las paredes y los suelos metálicos, y bastante enfurecidas. Por su reacción cuando el ogroide cayó al foso, me dio la impresión de que no las trataba muy bien». Wulfgar no pudo evitar sonreír ante el relato de su amigo. «¿Les echaste al otro goblin también?». «Claro que lo hice», respondió con sequedad el alfling. «Procuro mimar a mis mascotas». «¿Robando tumbas?», preguntó Bungalow Tump en cuanto los 4 se presentaron ante el rey con Nerad, antes incluso de que fuesen presentado, o de que el monarca tuviese ocasión de darles la bienvenida. «¿Se puede saber en qué pensabas, pequeño RR?» «Bienvenido de nuevo, Driston», dijo con Nerad. «Y también tú, Reginald Rounciel, aunque vas a tener que explicar un par de cosas». «¿No hay bienvenida para mí, buen rey?», preguntó la mujer junto al Drow, y Atrobate se rió para sí mismo. Connerad la observó con curiosidad, sin saber muy bien qué decir. «Ya te llegará el turno», replicó la enana a la derecha del rey, que lucía la vestimenta de una oficial de alta graduación de la guarnición de Mithril Hall. «¿Te colaste en el sepulcro del rey Bruenor mientras eras nuestro invitado?», preguntó Bungalow con incredulidad. «El rey Emerus debe de estar muy decepcionado contigo», señaló la mujer, la general Dagnabeth. «El sepulcro del rey Bruenor en Mithril Hall está vacío», respondió con aspereza el enano al que llamaban Reginald Rounciel. Clavó su mirada en Bungalow Tump. «El sepulcro de Mithril Hall siempre ha estado vacío». Bungalow le devolvió la mirada. Tenía dificultades para mantener el control, como si la declaración de Bruenor fuese una especie de insulto. Pero Bruenor no se arredró. «¿Acaso no digo la verdad, rey Connerad?», preguntó. Connerad miró a Drist, quien estaba al corriente de la pantomima protagonizada por Bruenor,
cuando abdicó en secreto y cedió su corona al padre de Connerad, Banach Braunanville, hacía muchos años. El Drow asintió levemente. Bruenor fue abatido en Gauntlerim, declaró Bruenor. Sí, sé que oíste los rumores y sabéis que decían la verdad. Vuestro rey Bruenor encontró Gauntlerim. Allí cayó y allí lo enterraron. El trío de enanos, y unos cuantos guardias presentes, se miraron entre sí, tan confusos como presa de la emoción. Entonces partiste a Gauntlerim desde aquí, dijo el rey Connerad a Bruenor. Y allí expoliaste el sepulcro del rey Bruenor. No he expoliado nada, afirmó el enano. Claro que lo hiciste. El casco que llevas, y el escudo y el hacha. Y sí, reconocería esa hacha como si fuera la mía, comentó Connerad. Cierto, y yo afirmo que el casco es de Bruenor. O soy un gnomo con barba, intervino Bungalow, empleando una de las frases favoritas del rey. No he robado nada, insistió Bruenor lentamente, y dio un paso hacia adelante agitando la cabeza. Colocó las manos sobre los reposabrazos del trono del rey. Los enanos que flanqueaban al rey contuvieron el aliento, pero no intervinieron. No he robado nada. Se aproximó a Connerad, con sus ojos fijos en los del rey, barra inversa se acercó tanto, que sus narices casi se rozaban. Solo tomé lo que era mío, declaró Bruenor con lentitud. El rey Connerad intentó asimilar las palabras del otro, al igual que el resto de los suyos. Bruenor se hizo hacia atrás. Connerad volvió a mirar hacia Drist, su semblante perplejo lo decía todo. El Drow volvió a asentir. Lo has visto todo antes, insistió Bruenor, cuando le entregué mi trono a Gandalf. El rey Connerad seguía sumido en la confusión. Miró a Bruenor, de nuevo a Drist y de vuelta al enano. Buajajaja. Irrumpió en carcajadas Atrogate ante la escena. Al final, la comprensión encendió la mirada del rey enano cuando volvió a examinar a la mujer. Cierto que algo en los ojos de Bruenor le había despertado un recuerdo, pero fue la mujer quien le reveló la verdad. Una verdad que en su corazón había sabido desde el principio. Catibri, articuló, las palabras apenas audibles. La mujer sonrió. Por los culos peludos de los dioses. Farfulló Bungalow, asombrado. La general Dagnabeth solo pudo tragar aire. Agotados, Wulfgar y Regis se apoyaron contra la pared de un túnel que formaba parte de una zona desconocida para ellos. La única certeza era que debían de hallarse bajo toneladas y más toneladas de rocas, pues habían descendido a las entrañas de la antípoda oscura. Poco después de librarse de sus perseguidores en la gran cueva, se habían topado con otro grupo de sus empecinados perseguidores, y tuvieron que echar a correr durante lo que les parecieron horas. Al final, encontraron refugio en el interior de una cueva llena de moho, pero sabían que el enemigo no tardaría en dar con ellos una vez más. «Espero que te quede algún truco», dijo Wulfgar. «También lo espero yo», fue la respuesta del alflín. «¿Y más pociones?» «Pocas me quedan», replicó Regis. «Tan pocas, que si encontramos un lugar seguro, intentaré hacer algunas más». «¿Un lugar seguro aquí abajo?» El alflín no respondió y le tendió una gran porción de carne salada a su amigo. Por fortuna, les quedaban provisiones, suficientes para un grupo más numeroso. Regis las había almacenado en la bolsa mágica de su cinturón cuando los compañeros iniciaron su viaje hacia Mithril Hall. ¿Crees que los otros lo han conseguido? Wulfgar sonrió al recordar el discurso airado del chamán orco que lo había visitado antes de que lo arrastrasen al carnaval. Estoy seguro, respondió. No existen bastantes orcos en el mundo para derrotar a nuestros amigos. O a nosotros, añadió Regis en tono esperanzado, aunque el silencio fue la respuesta del bárbaro. Y lo cierto era que allí sentados en un oscuro túnel, perdidos en la antípoda oscura, y con hordas de monstruos acechándoles, su optimismo parecía fuera de lugar. No saldremos de esta con vida. Y lo sabes, comentó Wulfgar, tras un largo rato en silencio. No pareces muy apenado, dijo Regis, sin ánimo de echarle nada en cara al bárbaro, aunque su tono decía lo contrario. Vivimos de prestado, respondió el bárbaro. Debería haber muerto hace mucho. Regis consiguió esbozar una sonrisa. Había mucha verdad en lo que decía el otro, pero el alflín no era capaz de resignarse a su suerte, al igual que el bárbaro. Pensó en su segunda vida, en la vida de Doregardo y los ponis sonrientes y, sobre todo, en Don Nola Topolino. Imaginó las aventuras, el amor que le quedaba por vivir, o que podría haber vivido, quizás. Es posible que encontremos una salida, murmuró con una voz llena de pesar. Wulfgar palmeó, con afecto, a su amigo en el hombro. La persecución se reanudó. Algo más adelante, pasaron por el pasadizo que los había conducido hasta allí, pero lo dejaron atrás por el temor a encontrarse con el otro grupo perseguidor. Corrieron por el túnel hacia abajo, donde comenzaban a escasear los líquenes luminiscentes,
y la oscuridad se hizo más espesa. «Corro a ciegas», avisó Wulfgar, y Regis notó que el bárbaro comenzaba a ir más despacio. No se podían detener, ni retroceder. Regis tiró del bárbaro hacia una ramificación más nivelada y algo mejor iluminada debido a la presencia de algunos líquenes luminiscentes. Con suerte, los orcos pasarían de largo. Incluso era posible que los ogroides se hartasen de tanta persecución y decidiesen volver a casa. Siguieron hacia adelante, con Regis atento tanto a lo que tenían por delante, como por detrás. Por fortuna, miraba hacia adelante en el momento en que agarró a su amigo para que se detuviese. «Wulfgar», gritó, aferrándole el brazo y dejándose caer a tierra. El bárbaro aún dio un paso más por inercia, y se volvió para mirar a su amigo. Se quedó paralizado al reparar en el motivo que había llevado a su amigo a detenerse con tanta urgencia. Estaba al borde de un precipicio que se abría ante una gran caverna, con el suelo muy abajo. Oyeron a sus perseguidores acercándose con rapidez. Regis miró alrededor. «Siempre hay una salida», murmuró, más para sí mismo que para Wulfgar. «Ajá», exclamó, al advertir la existencia de una corta repisa, que arrancaba a espaldas de Wulfgar, justo a la izquierda, por encima de la larga caída. «Ve», dijo Regis. «Contra la pared todo lo que puedas». Wulfgar observó la repisa con recelo, seguía sin ver bien, pero sí lo bastante para darse cuenta de que la repisa tenía un recorrido de apenas un par de pasos. Por detrás de ellos, un orco los distinguió y dio la voz de alerta. «No servirá de nada», exclamó Wulfgar. «¿Nos han visto?» «Ve», insistió Regis, y lo empujó hacia la repisa. «Va, pero si no conduce a ningún sitio», se quejó Wulfgar. «Mejor les hacemos frente aquí». «No», suplicó Regis. «Muévete». Sin más argumentos, Wulfgar acabó por recorrer la repisa, aunque a los 2 metros tuvo que detenerse. Allí acababa la repisa. Miró hacia Regis, pero su amigo seguía en el túnel. El bárbaro oyó un grito. «Un orco». Y no parecía estar muy lejos. «Te mataré», replicó Regis con un gruñido. Entonces, el alflín se deslizó por la repisa junto a Wulfgar. «Así acabé con el ogroide verdugo», explicó al bárbaro, que seguía sin entender la maniobra de su amigo. El alflín le mostró un pequeño vial. Regis le guiñó un ojo y al oír que se aproximaban pisadas, se asomó al túnel y arrojó el vial. El cristal se hizo añicos contra el suelo del túnel, y Wulfgar percibió un repentino y breve centelleo. «¿Qué?», comenzó a preguntar al bárbaro, pero lo interrumpió el grito sorprendido del orco, al que siguió el ruido de algo cayéndose y más voces sorprendidas de orcos que se aproximaban. El orco apareció de pronto, y no se detuvo hasta caer por el precipicio. Y tras el primero, llegó el resto, todos intentando detener su carrera clavando las uñas en el suelo, pero sin lograrlo. Uno intentó clavar su daga en la piedra, y en la escasa luz, Wulfgar distinguió una lluvia de chispas. Pero tampoco pudo detenerse, y acabó precipitándose al vacío. Uno tras otro, fueron cayendo los orcos. Un ogroide lo hizo agarrado a un orco, y tras la improbable pareja, lo hicieron otros, que volaron hacia el lejano suelo de la inmensa caverna. La amplia cámara ante ellos se hizo eco de los alaridos y los nauseabundos impactos de los cuerpos chocando contra la piedra. El silencio que siguió, solo lo interrumpieron los sollozos de una de las criaturas, que, al parecer, había sobrevivido a la caída. «Vamos», dijo Regis. «Con cuidado». Wulfgar siguió al alflín y lo vio agacharse, saltar desde la repisa y deslizarse un trecho al aterrizar. Wulfgar llegó al borde, se agachó y tanteó el suelo ante él. «Hielo». Con un vistazo al vacío a sus pies, siguió el ejemplo de su amigo hasta reunirse con él. «¿Qué pasó con el carcelero ogroide?», preguntó al alflín. «Tomé el lugar de uno de los goblins», explicó Regis. «Maté al otro con una ballesta y el ogroide no lo tomó a bien». «Te embistió», repuso Wulfgar, intentando recordar lo que había visto desde el carro cuando se encontraba bajo el goblin moribundo. «Y yo me encontraba en el centro de la sala. Delante del foso», señaló Wulfgar, adivinando la maniobra de su amigo. «Entonces creaste tu capa de hielo y el ogroide patinó hasta caer al foso. Junto a sus moles sombrías que tenía de mascotas», dijo Regis. El alflín echó a andar con Wulfgar a su lado. «¿Moles sombrías?», preguntó Wulfgar con incredulidad. «Pequeñas», aclaró Regis. «Atrapadas en un foso con las paredes y los suelos metálicos, y bastante enfurecidas. Por su reacción cuando el ogroide cayó al foso, me dio la impresión de que no las trataba muy bien». Wulfgar no pudo evitar sonreír ante el relato de su amigo. «¿Les echaste al otro goblin también?». «Claro que lo hice», respondió con sequedad el alflín. «Procuro mimar a mis mascotas». «¿Robando tumbas?».
Preguntó Bungalow Thumb en cuanto los cuatro se presentaron ante el rey con Nerad, antes incluso de que fuesen presentado, o de que el monarca tuviese ocasión de darles la bienvenida. ¿Se puede saber en qué pensabas, pequeño RR? Bienvenido de nuevo, Drizzt Do'Urden, dijo con Nerad. Y también tú, Reginald Rouncil, aunque vas a tener que explicar un par de cosas. ¿No hay bienvenida para mí, buen rey? Preguntó la mujer junto al Drow, y Atrogate se rió para sí mismo. Con Nerad la observó con curiosidad, sin saber muy bien qué decir. Ya te llegará el turno, replicó la enana a la derecha del rey, que lucía la vestimenta de una oficial de alta graduación de la guarnición de Mithril Hall. ¿Te colaste en el sepulcro del rey Bruenor mientras eras nuestro invitado? Preguntó Bungalow con incredulidad. El rey Emerus debe de estar muy decepcionado contigo, señaló la mujer, la general Dagnabeth. El sepulcro del rey Bruenor en Mithril Hall está vacío, respondió con aspereza el enano al que llamaban Reginald Rouncil. Clavó su mirada en Bungalow Thumb. El sepulcro de Mithril Hall siempre ha estado vacío. Bungalow le devolvió la mirada. Tenía dificultades para mantener el control, como si la declaración de Bruenor fuese una especie de insulto. Pero Bruenor no se arredró. ¿Acaso no digo la verdad, rey con Nerad? Preguntó. Con Nerad miró a Drizzt, quien estaba al corriente de la pantomima protagonizada por Bruenor, cuando abdicó en secreto y cedió su corona al padre de Con Nerad, Banach Braunanville, hacía muchos años. El Drow asintió levemente. Bruenor fue abatido en Gauntlerim, declaró Bruenor. Sí, sé que oíste los rumores y sabéis que decían la verdad. Vuestro rey Bruenor encontró Gauntlerim. Allí cayó y allí lo enterraron. El trío de enanos, y unos cuantos guardias presentes, se miraron entre sí, tan confusos como presa de la emoción. Entonces partiste a Gauntlerim desde aquí, dijo el rey con Nerad a Bruenor. Y allí expoliaste el sepulcro del rey Bruenor. No he expoliado nada, afirmó el enano. Claro que lo hiciste. El casco que llevas, y el escudo y el hacha. Y sí, reconocería esa hacha como si fuera la mía, comentó con Nerad. Cierto, y yo afirmo que el casco es de Bruenor. O soy un homo con barba, intervino Bungalow, empleando una de las frases favoritas del rey. No he robado nada, insistió Bruenor lentamente, y dio un paso hacia adelante agitando la cabeza. Colocó las manos sobre los reposabrazos del trono del rey. Los enanos que flanqueaban al rey contuvieron el aliento, pero no intervinieron. No he robado nada. Se aproximó a Con Nerad, con sus ojos fijos en los del rey, barra inversa se acercó tanto, que sus narices casi se rozaban. Solo tomé lo que era mío, declaró Bruenor con lentitud. El rey Con Nerad intentó asimilar las palabras del otro, al igual que el resto de los suyos. Bruenor se hizo hacia atrás. Con Nerad volvió a mirar hacia Drizzt, su semblante perplejo lo decía todo. El Drow volvió a asentir. Lo has visto todo antes, insistió Bruenor, cuando le entregué mi trono a Gandalf. El rey Con Nerad seguía sumido en la confusión. Miró a Bruenor, de nuevo a Drizzt y de vuelta al enano. Buajajaja. Irrumpió en carcajadas Atrogate ante la escena. Al final, la comprensión encendió la mirada del rey enano cuando volvió a examinar a la mujer. Cierto que algo en los ojos de Bruenor le había despertado un recuerdo, pero fue la mujer quien le reveló la verdad. Una verdad que en su corazón había sabido desde el principio. Catibrie, articuló, las palabras apenas audibles. La mujer sonrió. Por los culos peludos de los dioses. Farfulló Bungalow, asombrado. La general Dagnabeth solo pudo tragar aire. Agotados, Wulfgar y Regis se apoyaron contra la pared de un túnel que formaba parte de una zona desconocida para ellos. La única certeza era que debían de hallarse bajo toneladas y más toneladas de rocas, pues habían descendido a las entrañas de la antípoda oscura. Poco después de librarse de sus perseguidores en la gran cueva, se habían topado con otro grupo de sus empecinados perseguidores, y tuvieron que echar a correr durante lo que les parecieron horas. Al final, encontraron refugio en el interior de una cueva llena de moho, pero sabían que el enemigo no tardaría en dar con ellos una vez más. «Espero que te quede algún truco», dijo Wulfgar. «También lo espero yo», fue la respuesta del alfling. «Y más pociones». «Pocas me quedan», replicó Regis. «Tan pocas, que si encontramos un lugar seguro, intentaré hacer algunas más». «¿Un lugar seguro aquí abajo?». El alfling no respondió y le tendió una gran porción de carne salada a su amigo. Por fortuna, les quedaban provisiones, suficientes para un grupo más numeroso. Regis las había almacenado en la bolsa mágica de su cinturón cuando los compañeros iniciaron su viaje hacia Mithril Hall. ¿Crees que los otros lo han conseguido? Wulfgar sonrió al recordar el discurso airado del chamán orco que lo había visitado antes de que lo arrastrasen al carnaval. Estoy seguro, respondió.
No existen bastantes orcos en el mundo para derrotar a nuestros amigos. O a nosotros, añadió Regis en tono esperanzado, aunque el silencio fue la respuesta del bárbaro. Y lo cierto era que allí sentados en un oscuro túnel, perdidos en la antípoda oscura y con hordas de monstruos acechándoles, su optimismo parecía fuera de lugar. No saldremos de esta con vida, y lo sabes, comentó Wulfgar, tras un largo rato en silencio. No pareces muy apenado, dijo Regis, sin ánimo de echarle nada en cara al bárbaro, aunque su tono decía lo contrario. Vivimos de prestado, respondió el bárbaro. Debería haber muerto hace mucho. Regis consiguió esbozar una sonrisa. Había mucha verdad en lo que decía el otro, pero el alflín no era capaz de resignarse a su suerte, al igual que el bárbaro. Pensó en su segunda vida, en la vida de Doregardo y los ponis sonrientes y, sobre todo, en Don Nola Topolino. Imaginó las aventuras, el amor que le quedaba por vivir, o que podría haber vivido, quizás. Es posible que encontremos una salida, murmuró con una voz llena de pesar. Wulfgar palmeó, con afecto, a su amigo en el hombro.